Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y desde luego en una fecha, como lo decía el alcalde de San Salvador hace unos minutos en ese enlace que se tuvo a través de nuestro noticiero. Hoy es una fecha muy especial, no solo para Centroamérica, no solo para el país, para los salvadoreños, sobre todo porque se conmemora precisamente el mes del Bicentenario, una fecha importante dentro del mes de la independencia, como un elemento que determina precisamente el juego y la fortaleza con las cuales la República de El Salvador, desde luego, está hasta este momento, desde luego, bajo esa mirada, ¿verdad?, de independencia. Y por esa razón, pues vaya nuestro caluroso saludo y reconocimiento a toda esa gesta independentista que se vivió hace 200 años. Así es que de día, bienvenidos, gracias una vez más por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos importantes temas que abordar este día y sobre todo para conocerlo desde la perspectiva del jefe de fracción del Partido Arena, el doctor René Portillo Cuadra, que nos acompaña esta mañana para ponernos al día en cuanto a lo que el día de ayer también conocimos de ese debate en la Asamblea Legislativa, en donde se reformaron algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la depuración de jueces y fiscales. El partido o la fracción del partido Nuevas Ideas presentó reformas para garantizar la renovación de jueces de acuerdo a lo dictado en el contenido de sus propuestas. Estos y otros temas vamos a tener esta mañana con el doctor René Portillo Cuadra, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, diputado. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días. Muchas gracias al Grupo Megavisión por la invitación. Desde luego, buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Sí, ayer se dieron varios temas, Ernesto, que atañen a la población. El primero de ellos es que se reorientaron 630 millones de dólares. Es decir, se repartieron 630 millones de dólares. ¿A quiénes le quitaron para poder armar esa masa de dinero? Le quitaron 14 millones de dólares al Ministerio de Educación, le quitaron 29 millones de dólares al Ministerio de Salud para poderlos repartir. Y así fue como le dieron a Casa Presidencial 19 millones, le dieron además 30 millones al Ministerio de Defensa, le dieron únicamente 500,000 dólares al Ministerio de Vivienda y 150 millones que los repartieron para el Bitcoin. En ese sentido, cuando uno ve este reparto de dinero, uno se da cuenta de las prioridades del gobierno. La prioridad no es hacer viviendas, la prioridad es implementar el Bitcoin. La prioridad no es darle herramientas y dinero a la educación salvadoreña, sino 30 millones de dólares a defensa para que haga reclutamiento de jóvenes y en lugar de ponerlos a estudiar, los metan al cuartel. Es decir, esas son como las prioridades del gobierno, lo cual creo que a la población salvadoreña le interesa. Ayer se pegó una estocada más al órgano judicial. Nosotros hemos dado en llamar el segundo golpe de Estado al órgano judicial, con unas reformas que pretenden que todos los jueces que cumplan 60 años o sean mayores de 60 años automáticamente cesan en sus funciones. Y dicen que lo que quieren hacer es una depuración para limpiar de corruptos el órgano judicial. Quiere decir que entonces para ellos, para el Partido Nuevas Ideas y para el gobierno, todo juez mayor de 60 años es corrupto y tiene que cesar en su cargo. Lo poco que habíamos ganado con la independencia judicial que venía caminando, prácticamente ayer se perdió en el país. Por eso es que nosotros hemos dicho, ustedes quieren limpiar de corruptos el órgano judicial, háganlo. Es más, ya están retrasados en ese tema. Ya llevan 2 años y medio de gobierno y no lo han hecho. Pero háganlo bajo los procedimientos que la ley establece. Y esta reforma no viaja bajo ese mismo camino de poder establecer. No tiene, Ernesto, ni un tan solo artículo
que dé herramientas para la depuración de jueces corruptos. Ni un artículo. A ver, tengo 3 elementos y voy a detenerme en los 2, digamos, acontecimientos de lo que usted hablaba. La reorientación, primero de los fondos, ya vamos a hablar, pero quedémonos un poquito en este último tema del cual tiene que ver con estas reformas a la ley de la carrera judicial y también el tema de la fiscalía. Todas estas, uno de los planteamientos que hacían los promotores, es decir, diputados de la bancada oficialista, es precisamente que todo esto lo que busca es establecer lo que en este país toda la vida se ha dicho. Y usted lo confirma, buscando el método correcto, hacer lo que es el tema de la depuración judicial, que toda la vida, desde luego, se ha cuestionado que hay malos jueces que hacen malas aplicaciones y que concurren por situaciones en las cuales prevalecen otros intereses y no la ley como tal, diputado. Sí, lo que pasa es que con lo que presentaron ayer no se identifica quiénes son los jueces corruptos, sino que tiran un solo atarrayazo y dicen, mire, todos los jueces mayores de 60 años tienen que cesar en sus funciones. Y yo decía, quiere decir que si aparece en el diario oficial la reforma el viernes, el lunes van a haber cientos de jueces cesados en el país, sin haber sido oídos y vencidos en juicio, sin haberles demostrado que son corruptos, simple y sencillamente porque el gobierno quiere mandarlos a sus casas y presume que todos los mayores de 60 años son corruptos, se tienen que ir del órgano judicial. Claro, esto es producto de un alineamiento de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Plena en coordinación con el gobierno. Ahora la Corte Plena, que ya es una corte tomada prácticamente por el partido de gobierno, es quien va a nombrar a los jueces, los va a trasladar a voluntad, de manera discrecional. Pero lo reitero por tercera vez, estas reformas no tienen ni un tan solo artículo que vaya a regular el tema de separar a los jueces corruptos. Si no, hagámonos una pregunta, y esto es bien importante: ¿la actual ley de la carrera judicial tiene mecanismos para depurar, sí o no? Sí tiene mecanismos. Precisamente, perdón. Pero no los utiliza. Ahora lo que quieren es 3 cosas a mi juicio. Primero es coaccionar a los jueces para que todos se alineen al partido de gobierno. Segundo, para que no se den resoluciones judiciales que no le vayan a gustar al gobierno. Y tercero, que es lo más importante, es que hay un apoderamiento total del órgano judicial. Algo que había costado mucho levantar en el país y que con los acuerdos de paz vino caminando. Imperfecto, pero venía caminando de manera positiva. Pero ahora la mano política entra en la administración de justicia y ahora va a ser prácticamente Casa Presidencial quien va a decidir quién gana un juicio y quién lo pierde. Ya no son las pruebas, ya no es la razón de la ley, sino si es del beneplácito o no de Casa Presidencial. Esto solamente se ve en las dictaduras, esto solamente se ve en gobiernos dictatoriales, y eso es precisamente lo que el país va a pagar algún día, porque los organismos financieros internacionales ya no le prestan al país por señales como esta, porque la inseguridad jurídica es de todos los días en nuestro país. Amanecemos con una coyuntura y anochecemos con otra, pero con coyunturas que van en contra de la credibilidad del país. ¿Cómo vamos a ser sujetos de crédito mandando estas señales a los organismos financieros? El punto es cuando dicen el artículo 2 de esa reforma, quedan derogados los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía. ¿Y a qué se refieren estos artículos? A que debe de existir procedimientos para el ingreso, procedimientos para el traslado, procedimientos para la sanción y castigo de los fiscales. No es lo que el fiscal quiere hacer, sino que es un debido proceso legal que permite que haya un orden dentro de la institución. Yo por eso dije ayer, hemos regresado a la Fiscalía de 1950, donde el fiscal general, sin ningún tipo de criterio técnico, decidía quién es fiscal y quién no, a quién se traslada y a quién no. Eso es lo que nosotros reprochamos de la reforma. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es un autoritarismo dentro de las instituciones, porque ya el fiscal no tiene ningún parámetro de legalidad para hacer un movimiento de recursos humanos, sino que únicamente su voluntad. Es decir, eso es lo atentatorio al Estado de Derecho, y ahí es donde nosotros creemos que el país está mandando señales equivocadas, no solamente a nuestro país, sino a la comunidad internacional. Nosotros estamos a favor de la depuración judicial
que los malos jueces y los malos fiscales se vayan, pero que no vayan a atropellar los derechos de la gente que no tiene nada que ver con el tema de corrupción. A ver, estamos entre dos posturas, la de Nuevas Ideas, que dice que todo esto es para combatir la corrupción, y la oposición también, que en este caso dice que esto es para controlar el órgano judicial. Las dos caras de la moneda. Claro, es que lo que pasa es que el partido de gobierno nunca va a decir lo contrario. El partido de gobierno va a replicar el mensaje del presidente, lo que el presidente les manda. Es más, ellos dentro de la Asamblea Legislativa no tienen posturas propias, sino que ellos les mandan por escrito lo que van a decir, y por eso es que ustedes cuando ven la plenaria y ven que toma la palabra un diputado del gobierno, está leyendo, porque eso le mandan que diga. Pero aquí no se trata de lo que la oposición quiera o lo que el gobierno quiera. Aquí de lo que se trata es de respetar la independencia del órgano judicial. Ahora le toca a los jueces decidir si van a aceptar esto o no, porque ustedes tienen la potestad de inaplicar cualquier norma que violente el debido proceso legal. Esta norma viola el debido proceso legal, sobre todo porque cualquier reforma de organización y funcionamiento del órgano judicial, la iniciativa de ley debe de venir de la Corte Suprema de Justicia y no de un partido político. Eso está dicho desde la iniciativa de ley que tienen en la Constitución de la República y la jurisprudencia que ya existe. Por lo tanto, la reforma que anoche aprobaron el PCN, Gana y Nuevas Ideas es una reforma inconstitucional, es una reforma ilegal, en tanto viola los procedimientos que la Constitución establece para la organización y funcionamiento del órgano judicial. Veamos lo que está pasando en este momento. Cuando un juez es nombrado, es escogido en base a procedimientos de ternas que elabora el Consejo Nacional de la Judicatura. Y quien le da nombramiento en base a las necesidades judiciales es la Corte Suprema de Justicia. Cuando se traslada o se eleva de categoría o hay un traslado de jurisdicción o competencia de un juez, hay un procedimiento de aplicación en donde se le notifica al juez, el juez aplica, etcétera. Todo ese procedimiento queda anulado porque ahora la Corte Plena tomada por Nuevas Ideas, Corte Plena al servicio del gobierno y no de la población, va a decidir qué jueces van a estar en San Salvador y cuáles no, sin ningún criterio técnico, excepto el que probablemente Casa Presidencial le ordene que sean jueces alineados al partido oficial. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque la independencia judicial tiene dos vertientes, la independencia interna y la independencia externa. Es decir, nadie le puede ordenar al juez cómo fallar. Dice parte también de las argumentaciones que plantea el oficialismo. Lo que se busca es saldar una deuda histórica para que se imparta verdaderamente justicia. Además, hay que destacar que decía uno de los diputados que aquí se contemplan ascensos por méritos y no precisamente por la partidocracia que antes así se asignaban. No sabía fiscales y jueces. No sabía yo que una deuda histórica era quitar a los jueces mayores de 60 años. No lo sabía. Porque si esa es una deuda histórica, andan más perdidos de lo que yo pensé. Porque pareciera ser entonces que el reto para depurar al órgano judicial es que en razón de la edad alguien se vaya del cargo. Qué mentalidad más pobre. Segundo punto. ¿Y por qué ellos dicen de que se daban méritos o ascensos en base a compadrazgos si en toda la reforma que ellos plantean ni siquiera un artículo se refiere al tema de cómo van a ser los ascensos o a las categorías en base a méritos, sino que dejan la misma ley que estaba? Entonces, ¿de dónde sacan ellos de que lo que han presentado va a servir para quitar eso? Cuando no le gusta al gobierno una resolución judicial, ataca a los jueces de esta manera. Hay jueces que son sumisos, hay jueces que se han dejado amedrentar y hay otros jueces que son valientes, que han tenido una posición incólume en defensa de la independencia de los jueces. El juez no se debe al partido de gobierno, el juez se debe a la Constitución. Los jueces únicamente están regidos por el Estado de Derecho. Ellos cuando juran ser jueces,
juran seguir los procedimientos constitucionales y legales, no seguir a un partido político. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la captura política del órgano judicial. Pero lo que ellos están atacando en este momento es que todos los jueces sean sumisos a casa presidencial. Eso es lo que están buscando, de que las decisiones que vayan a dar sean decisiones que le gusten al partido oficial, quedar bien con el partido oficial, ya no con el debido proceso. Y un poco retomando lo que decía Jorge Castro, el diputado, decía que por malos jueces quedó suspendida la orden de captura en contra del exdiputado de Arena, doctor Norman Quijano, quien lo acusó la fiscalía, decía, y luego sale libre precisamente del proceso por una decisión de carácter judicial. Ese es otro de los ejemplos que ahí se dijo. Correcto. Esos, y qué bueno que lo dijo, se confesó, ¿verdad? Por lo menos dijo lo que debía de decir. Esas decisiones judiciales de manera independiente son las que no le gustan al gobierno. Que una cámara haya dicho, mire, el señor goza de fuero, y si goza de fuero no lo puedo capturar hasta que el fuero le sea concluido. Por esa decisión judicial es que adoptan este tipo de reformas. Quiere decir entonces de que lo hicieron con dedicatoria contra los jueces que están fallando conforme el debido proceso legal. ¿Y por qué no apela a la fiscalía? Pues, y que se resuelva el tema por la vía judicial. Pero lo que quieren es capturar totalmente el aparato de justicia. Que lo publicó, y aquí lo recoge el periódico: acá hay magistrados que han tocado a niñas y los han salido a proteger. Todos lo vimos, hemos sido testigos impotentes. Estos son los personajes a los que se oponen depurar, en este caso acusando a Arena y al FMLN como tal. Totalmente falso. Este es otro ejemplo. El juez, y esto no es político. El magistrado al que se refiere ¿Sí? este señor diputado, la asamblea le quitó el fuero. Es el diputado Cristian Guevara, jefe de la bancada, bueno, que lo dijo. El señor Cristian Guevara, pues le informo porque quizás él no leyó los periódicos de esa época. La Asamblea Legislativa le quitó el fuero a ese magistrado que supuestamente tocó una niña y está siendo juzgado en el órgano judicial. ¿De qué impunidad me habla? Que se aclare, porque yo tengo la impresión que él no leyó todos los periódicos de la época. Entonces, pero si esos son los ejemplos que van a poner para aprobar una reforma que atenta contra la independencia de todos los jueces, entonces lo que estamos viendo nosotros es que a ellos no les importan los ejemplos, les importa apoderarse del órgano judicial para poner jueces a su medida. Pasando a otro tema, desde luego estamos a las puertas casi de poder también experimentar un cambio dentro de lo que es la circulación de la moneda virtuales en nuestro país, y particularmente el Bitcoin. Ayer se hicieron también una reorientación de fondos, usted lo decía, y también se habló de un fondo que viene también a estimular la circulación del Bitcoin en nuestro país. Sí, en realidad el Bitcoin ninguna persona lo quiere. Todo mundo sabe que esta criptomoneda es de difícil manipulación. Hay miles de salvadoreños que ni siquiera tienen un teléfono inteligente, precisamente porque no hay acceso. Si hay para la comida, no hay para andar un teléfono inteligente de última generación. Para la manipulación de esta moneda se necesita no solo eso, sino también acceder a Internet. Y el pueblo rechaza el uso del Bitcoin. Eso ha quedado demostrado incluso hasta en las mismas encuestas del gobierno. Pero el día de ayer se destinan 150 millones de dólares para la implementación del Bitcoin. 150 millones de dólares. Es decir, en lugar de ocupar ese dinero para la construcción de vivienda para gente pobre, para poder aliviar los precios de los combustibles, para poder amortizar el precio del gas, el subsidio del gas, para que no esté pagando la gente tanto por cada tambo de gas, en lugar de amortiguar el tema de la factura del agua potable que está llegando sumamente alta a los hogares, ellos prefieren invertirlo en Bitcoin. Y eso es bien importante entenderlo, que estos 150 millones pudieron reorientarse para necesidades reales de la gente pobre, para necesidades reales de las comunidades. Pero no solo eso, se hace un movimiento en el cual
Como no se sabe cómo se va a implementar, hasta el día de ayer crearon el reglamento y lo pusieron ya a consulta de la gente. Hasta ayer, a pocos días de entrar en vigencia. Hace 48 horas conocimos que el gobierno le está pidiendo al BCE, le está pidiendo que le subsidie una consultoría para la implementación del Bitcoin. Es decir, hay una improvisación total sobre su implementación, no hay un conocimiento pleno de la gente y la gente no quiere que le paguen salarios ni pensiones con esta criptomoneda. Uno de los grandes beneficios es el poder remesar dinero de los Estados Unidos a 0 centavos de interés. Ese es un gran beneficio para la población. Bueno, el diputado al que tú te refieres dijo ayer en la plenaria de que el uso del Bitcoin no era obligatorio. O sea, tanta es la sed de mentirle a la población que son capaces de decir cualquier cosa. Se los he escuchado decir incluso al mismo presidente. Pero... pero lo que dice el artículo 7 de la ley no es eso. Lo de la utilización de las criptomonedas, llámese Bitcoin y otras que hay, ¿no es parte de la corriente o tendencia a la que tarde o temprano cualquiera va a llegar? Totalmente sociedad? De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿No será que estamos entrando también nosotros en esa era de, digamos, de modernidad? Sí, y en el mundo se usan criptomonedas. Lo que no se utiliza es una forma obligatoria de imponer el uso de la criptomoneda. Solo El Salvador hace eso. Cuestionan la imposición. Totalmente. Es que mira, no es un tema simplemente de modernidad, es un tema de viabilidad financiera. Derogando ese artículo, el 7 de la ley. Y que cada quien la utilice, que cada quien la utilice como quiera. Lo que no se puede hacer, y lo voy a decir con un ejemplo, de acuerdo a este artículo 7 de la ley del Bitcoin, si una persona llega a la tienda de la colonia y le dice, mire, yo quiero que me venda frijoles, azúcar, sal y una Coca-Cola, y le voy a pagar con Bitcoin, la señora dueña de la tienda está obligada a aceptar esa transacción en Bitcoin. Eso es lo que no se vale. Y en ese momento ya no es opcional porque la señora está obligada a aceptar los Bitcoin. Eso en ninguna parte del mundo se da, solo aquí. No, si las criptomonedas circulan en todo el mundo, pero de manera voluntaria. Y ahí es donde el diputado al que tú mencionas tiene incluso la osadía de decir en público de que no, que es opcional. Siendo él abogado y sabiendo leer, quieren engañar a la población a como dé lugar. Y utilizan para eso millones de dólares invertidos en comunicaciones de radio, prensa, televisión, troles, redes sociales, diciéndole a la gente que es opcional, pero en la ley dice lo contrario. Hay que contar el cuento completo en este tema. La pugna que existe entre este gobierno y el gobierno de los Estados Unidos es tanta que eventualmente el gobierno quizás pudo prever que el flujo de remesas podía ser detenido o podía ser mayormente controlado por el gobierno de Estados Unidos. Y para que esos 6.000 millones de dólares de remesas ingresen al país sin ningún problema, aun cuando la relación con Estados Unidos de este gobierno sea mala, se inventan el Bitcoin como una forma de hacer un bypass de los controles gubernamentales de Estados Unidos. Eso hay que decírselo a la población. Entonces, ellos creen que esto va a beneficiar a la gente que recibe remesas. Lo que no le han dicho a los hermanos en el exterior es que esta criptomoneda, que ayer pudo valer 50 centavos, que ahora vale 70 centavos, que mañana puede valer 75 centavos de dólar, quien sale perdiendo es quien recibe esa criptomoneda. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos le van a mandar 100 dólares completos a una familia. Pero cuando lo reciba aquí en Bitcoin, le van a dar 80 dólares, le van a dar 75 dólares. Eso tienen que decírselo. ¿Por qué? Porque la famosa convertibilidad que ellos quieren hacer con 150 millones de dólares no va a alcanzar para compensar el flujo de 6.000 millones de dólares mandados en concepto de remesas. Eso no se lo han dicho a la población y hay que decírselo. Entonces, no comparen el tema del Bitcoin con la dolarización,
porque estamos hablando de temas totalmente diferentes. Ok, no, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, gracias al Grupo Megavisión por esta invitación, y únicamente reiterar que el gobierno está hablando de más efectivos en la Fuerza Armada, También. de tomar el control del órgano judicial, pero no está hablando del alto costo de la vida, ni tampoco del tema de la inseguridad ciudadana. Hoy vamos a hacer un análisis acerca del tema de la seguridad visto desde la perspectiva de las desapariciones forzadas, que por cierto, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y esto también en un contexto de cómo está el país en términos generales. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Luis Contreras, consultor en seguridad pública. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Luis. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar nuevamente en tu programa. Yanira, a toda tu audiencia también, que sé que es mucha a nivel nacional y ahora con la tecnología a nivel internacional también. Por supuesto, ahí estamos. Yanira Escobar, sí, también, abogada de la República, conocedora del tema también. Gracias por acompañarnos, Muchísimas Yanira. gracias Bienvenida. a ti, Ernesto, por la oportunidad nuevamente de estar aquí en este espacio. Un saludo para todos los que nos están viendo a través de todas las plataformas que hay, porque ahora ya no solo estamos atrás de esa cámara, Sí, sino que estamos atrás de un en montón una de frecuencia celulares. de televisión, Y sino que también estamos... un gusto volver a coincidir con aquí el compañero Luis. Primero, a mí siempre con temas que al inicio obviamente uno no desconoce, me gusta prepararme bastante, indagar, investigar cómo se ha implementado en otros países, ya para luego hacerlo ya de una forma más metódica. Obviamente sí lo voy a hacer, porque no podemos obviar ni hacer caso omiso de cómo viene este avance tecnológico que es a nivel global. Mira, los salvadoreños no vamos a tener acceso a todo, va a generar exclusión, y yo lo he dicho. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a venir de otras latitudes y van a venir a cambiar en los famosos cajeros, y les vamos a pagar nosotros con el subsidio que se va a dar a través del fideicomiso esa diferencia que va a haber. Ellos van a traer, por ejemplo, sus lempiras, van a traer, hablando de aquí a los hermanos cercanos, ¿verdad? Van a traer el quetzal y lo van a convertir en dólares. Entonces sí va a haber una inversión, pero para afuera. No nos corresponde a nosotros ni a este servidor, desde luego, hacer valoraciones personales para favorecer a algunos o rechazar a otros, pero yo le hacía la misma reflexión un poco en concordancia o concatenando un poco ese tema de la implementación de una nueva moneda, en este caso virtual, a lo sucedido allá en el año 2000, cuando entra la dolarización, que también se impuso, y lo conversábamos en esta cámara, donde decía, bueno, había muchos que el tema de la conversión, el tema de, ¿cómo se le llamaba? De que tú tenías que ver cómo los ajustes era algo también que pareció algo muy complicado, complejo. Hay que ver lo siguiente, y es medular. El principio de todo no es la adaptabilidad, sino que es la imposición. Entonces, cuando nos cuenta ahorita Luis el ejemplo de allá del Zonte, yo todavía no veo ese desarrollo económico, espero que así sea, pero lo cierto es que el Bitcoin es una forma de pago, así como lo ha descrito bien Luis, pero aquí es una moneda de curso legal. Entonces, el punto medular es esa reforma a la ley Bitcoin que necesita hacer el gobierno para que la imposición no traiga exclusión y pobreza. El famoso artículo 7. 7 y el 12 que habla de, estábamos hablando del tema de, por ejemplo, quién va a poder decir que no al uso del Bitcoin, y lo van a denunciar a la Defensoría del Consumidor por no prestar el servicio. Lo conversaba precisamente esta semana, con Naciones Unidas, con responsables de Naciones Unidas, y me decían que mira, todo eso tiene que ver con el tema de protocolos, que yo creo que es importante partir de ello para saber quién está desaparecido y quién no está desaparecido. Sí, no, definitivamente aquí que se dio un paso importante hace un par de años atrás, cuando inclusive el protocolo de actuación de las autoridades... De denuncia. Exacto, de denuncia y de actuación, de respuesta de actuación, se modificó, porque antes había un periodo más extenso para poderle dar búsqueda a una persona desaparecida. Sin embargo, eso se logró cambiar, y eso es muy bueno. Se llama protocolo de acción urgente. Exacto, definitivamente, y hacía falta, porque obviamente en un país cuando en su momento se tuvo altos índices delincuenciales, era sumamente importante que esto se pudiera inclusive cambiar y focalizar para ciertas zonas. Posteriormente, al año del gobierno actual, se logró disminuir a 4.4 denuncias. Estamos hablando de un año de gestión del gobierno actual. Es decir, se logró atomizar muchísimo a cómo se recibió ese tipo de flagelo. Obviamente tuvo que ver mucho en su momento la tregua entre pandillas del FMLN que se tuvo
en aquellos años, que inclusive se hicieron actos protocolarios cuando se trajo al señor Insulza a los Estados americanos, Sí. se hizo una cuestión de maquillaje. Sin embargo, sabemos que eso potenció y fortaleció a las estructuras criminales. Su operatividad tuvo una mutación diversa, y cuando obviamente no se les cumplió ciertas prerrogativas que se les brindó en ese momento, comenzaron a escindirse, y también células internas comenzaron también a tener una actuación diversa a lo acordado con el gobierno del FMLN en su momento. ¿Se recuerdan cuando inclusive la policía en aquel momento, cuando gobernaba Sánchez Serén, le daba seguridad a las caravanas migrantes que eran bajando los chorros, se concentraban en El Salvador del Mundo, inclusive se dieron en Honduras, se dieron en Guatemala, en el Triángulo Norte, que en su momento el expresidente Donald Trump reclamó a los países del Triángulo Norte, que han hecho con todo el dinero que se les ha brindado, se les ha otorgado para poder controlar ese flagelo tanto de la desaparición y como es la movilización forzada, porque realmente es un efecto concomitante que viene a también afectar al país del norte, porque está mandando migrantes de esos 3 países. Creo que Luis nos acaba de describir exactamente lo que está sucediendo ahora, porque estamos replicando las mismas situaciones pero con un agravante. Desconozco, pero entiendo que el compañero panelista tiene responsabilidad en cuanto a los datos que está dando, porque actualmente este gobierno no está dando datos de los desaparecidos. Para que la población que nos escucha sepa, perdón, existen... solo para, pero sí, nuestro buen amigo Ricardo Sosa, que también maneja, digamos, es muy estudioso, acucioso en la materia, pero sí ha dado datos que coinciden. Lo que pasa es que también hay una discrepancia con y no es los datos. gobierno, perdón, un poco en términos solo para... Sí, pero hay una discrepancia grande entre la política que tiene el gobierno y con respecto a la información que oficialmente maneja y la que tienen, por ejemplo, en medicina legal y la que tienen, por ejemplo, en la fiscalía, ¿verdad? Porque quería decir también, contarles a los amigos que hay 2 tipos de desapariciones. Una forzada de personas que son ejecutadas por funcionarios públicos, por agentes de autoridad, o sea, la policía, cualquier persona en el cargo, y otra desaparición que se comete por particulares. Luis se ha referido a las desapariciones cometidas por particulares, las que se dan en esos lugares donde el ministro, creo que el viceministro de Seguridad Pública y Justicia, que es también director de centros penales, José Luis Luna, en un medio oficial dijo de que aquí en El Salvador ya no existían las pandillas, que aquí ya no había problema, que eso fue antes, que es un poco lo que intenta describir Luis, pero la realidad en las calles es otra, que para que pueda controlarse la violencia tiene que existir una política clara, criminal, y en este caso no existe en El Salvador. Nos hablaban del plan territorial, ¿y qué es lo que están haciendo con el plan territorial? Pidiendo dinero, pero porque ahora necesita 20,000 jóvenes en las Fuerzas Armadas en un tiempo de paz. O sea, tiene una discordancia. Yo siempre digo, no solo hay que escuchar, hay que ver lo que hacen. Pasado, se lo puedo decir con propiedad, no se estudió un plan o no había dado resultados un plan de seguridad como el que está hoy en día. Por ejemplo, está articulado en diferentes fases, inclusive está la fase de inclusión que poco se habla a veces en los medios, y a mí me gusta mencionarlo porque es cierto que son los proyectos Cubo, que son, esto se enfoca en la prevención social de la violencia, porque dicen, están mandando soldados a la calle, sin embargo es algo articulado. Por ejemplo, la parte tecnológica, los drones en seguridad, ¿por qué gobiernos anteriores nunca invirtieron en eso? Cuando es una tecnología de alto nivel que pudo paliar muchísimo, neutralizar la delincuencia en El Salvador desde años atrás, no les interesó. Así de fácil. ¿Qué necesidad entonces? Si el dron es tan efectivo, si estamos en esa tecnología de punta y como país antes no lo hicimos y ahora sí, ok, ¿por qué necesita 20,000 personas en una Fuerza Armada? ¿Por qué no fortalecer la Policía Nacional Civil? Mira, hace poco, esta semana hubo una modificación al presupuesto general de la Nación, es la segunda creo que va en el año, donde están quitándole 50 millones a la cartera de Educación y de Salud para darle y fortalecer, por ejemplo, 19 millones en Casa Presidencial en tiempos de austeridad. También darle 30 millones, porque sumaron a 60 millones, creo 89 millones de la recaudación de los impuestos. Entonces le están dando 30 millones a la Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa. Bueno, que de ahí dependen las Fuerzas Armadas. Entonces, una política clara de seguridad pública, pues no la tenemos. Hay una contradicción en las decisiones que se están tomando. Hay unas buenas que se han tomado. El tema de los drones,
elecciones para mí sí es bueno. ¿Qué sucede actualmente? ¿Qué es lo que hace falta? Más allá de tener una estadística certera, lo cierto es que por un salvadoreño o salvadoreña que desaparezca, todos tendríamos que pronunciarnos, independientemente de del color político o no, independientemente que usted esté afín o no al gobierno. Lo que necesitamos como salvadoreños es que se respete el derecho a la vida, el derecho a la movilidad, al libre tránsito. Y eso implica que se den políticas en las cuales la efectividad se vea para todos y todas, pero que no esté al arbitrio de lo que el funcionario de turno vea o quiera que la población comprenda. Sí, es importante partir siempre de algo, porque si no estamos con conjeturas de supuestos. Indudablemente las autoridades retoman la denuncia porque no se puede partir de algo que también no se puede corroborar. Ahora lamentablemente se abusa muchísimo también, obviamente es una herramienta, las redes sociales, a veces se comparte fotografías de un fulano desaparecido, por ejemplo, y muchas veces no está desaparecido como tal, las mismas autoridades lo han mencionado cuando se dan las investigaciones. Obviamente, al igual o similarmente a la extorsión, es un flagelo difícil de combatir. Tienen que articularse las autoridades, pero esta articulación conforme a la ley, ¿qué quiere decir eso? El artículo todavía vigente de la Constitución de la República, el principio de legalidad, implica que un funcionario público no puede hacer más allá de lo que la ley le establece. ¿Y por qué? ¿Qué garantiza eso? Garantiza dos cosas. Primero, que no haya abuso de poder, y la otra, que no haya desvío de poder. Porque eso nos garantiza que los derechos mínimos se cumplan. Por ejemplo, ahorita hay una gran discusión con respecto a que no han dejado salir a Ernesto Mason. Pero, no obstante que un juzgador ya había dado una medida sustitutiva, pero a Luis Martínez, el exfiscal, sí lo dejaron salir. Entonces, ese tipo de decisiones no pueden quedar al arbitrio de un funcionario, en este caso de centros penales. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que me hayan permitido, sin duda alguna, participar. El salvadoreño tiene miedo a la denuncia por la falta de protección que ha tenido en 30 años de administraciones de gobierno, que solo resultaron el fortalecimiento de la delincuencia, parte de las opiniones que recojo acá de nuestros televidentes. El tiempo, gracias, es nuestro peor enemigo. Gracias, Yanira, como siempre. Agradezco la disponibilidad que tiene de tiempo para venir a hablar de estos temas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y felicito por este programa en el cual se propicia todos los criterios y todos los puntos de vista, y eso es hacer patria. Gracias. Muchísimas gracias. Más hoy en el mes de la Independencia, y sobre todo también en la que ya comenzamos celebrando ya el bicentenario, ¿no? Porque ya estamos a los 200 años. Sí, definitivamente, sí. No, un gusto, Ernesto, un gusto, Yanira, y saludo a tu audiencia. Gracias también a ustedes que siempre nos acompañan, ya sea aquí en televisión o en radio también. Ahí estamos a la orden. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su participación muy activa con los comentarios, y eso nos agrada mucho, sobre todo generar ese debate de altura que debemos de tener los salvadoreños para participar en programas como este, en donde la versatilidad de opinión concurre precisamente para que usted forme su propio criterio. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.